En este nuevo capítulo, nos vamos a introducir en la invasión de la península ibérica, del año 711. Vamos a ello. En la primavera del año 711, los musulmanes atravesaron el estrecho de Gibraltar e iniciaron la conquista de la península ibérica, prácticamente completada 4 años más tarde. En el 622 después de Cristo, el Islam emerge en la península arábiga como un huracán de la nada. En apenas un siglo construirá un imperio que abarcará desde el Indostán hasta los Pirineos, regido desde Damasco, Siria por los califas de la familia Omeya, siendo estos califas una especie de mezcla entre emperador y papa. Los musulmanes creen que su religión es universal e intentan convertir al mundo entero. Es por eso que extienden su imperio a la vez que su religión. El avance musulmán por el norte de África, que es desde donde llegaron a la península ibérica, duró unos 30 años y fue muy duro, pues tuvieron que hacer frente a los bereberes, aquellos que hablaban ver y no se les entendía, de ahí el nombre. En el 710, una vez los musulmanes controlan el norte de África, la situación en el reino visigodo es la siguiente: hay una guerra civil por el trono entre el rey Don Rodrigo y Agila, hijo del anterior rey Bitiza, que se le opone en el noreste, además de rebeliones de vascones a los que los visigodos no pudieron controlar en 2 siglos. Cuando los árabes llegaron al estrecho de Gibraltar, ni los visigodos ni los musulmanes sabían nada los unos de los otros. El gobernador del norte de África informó al califa de Damasco y el califa le dijo que tuviera cuidado y no enviara a sus hombres a un mar de enfurecidas olas. A continuación el gobernador le informó de que se trataba de un estrecho. Esto es una muestra del escaso conocimiento que tenían los musulmanes en este momento del Mediterráneo. En el año 710, Tarif desembarcó en Tarifa al mando de 400 hombres para realizar comprobaciones del territorio y regresó a África. En el 711, el general Tarik desembarcó un poco más al este donde hay un peñón, que se llama Gibraltar, en árabe Jabal al-Tarik, que significa montaña de Tarik, y de ahí el nombre de Gibraltar. Esta ya no es una misión de exploración sino de conquista, compuesta por miles de soldados, en su mayor parte bereberes, recientemente islamizados. En la crónica de Akbar Meimua se nos dice que Tarik cruzó el estrecho con unos 7.000 hombres. Los barcos más grandes no transportaban más de 200 soldados. Probablemente, según nos cuentan las crónicas, no hubo más que 4 barcos, por lo que los musulmanes tuvieron que atravesar durante varios días el estrecho en una difícil operación. Lo que es indicativo de la clase de oposición que tuvieron por parte de los lugareños. Mientras ocurría todo esto, el rey Rodrigo estaba al norte en una campaña contra los vascones. En junio se enteró de lo ocurrido y en julio, en algún lugar de la provincia de Cádiz, tuvo lugar la batalla de Guadalete, en la que el ejército visigodo fue absolutamente derrotado. Solo con esta batalla el estado visigodo se vino abajo. Según las crónicas, una facción del ejército traicionó a Rodrigo, siendo gran parte de los traidores partidarios de Agila. Cuenta la leyenda que el rey Rodrigo violó a la hija de Don Julián, el gobernador godo de Ceuta y, como venganza, este proporcionó las naves a los musulmanes y les enseñó el camino para conquistar la península. No hubo resistencia a los invasores, además algunos de estos bereberes que llegaron no se convirtieron al Islam y eran cristianos. En la oleada del 711 la mayoría eran bereberes. Entre el 712 y el 714 llegaron otros 10.000 árabes y entre el 714 y el 741 llegaron unos 50.000 hombres de procedencia siria, yemenita, egipcia, árabe, etc. En total eran unos 72.000 mientras los hispano-godos eran unos 4.500.000. Toda la península se ocupó mediante pactos, capitulaciones y acuerdos. Todo esto nos da a entender la extrema debilidad de la monarquía visigoda, causada por un enfrentamiento civil y contra los habitantes de la periferia, el tremendo descontento de los judíos, a los que se les prohibía casi todo, y el descontento de la mayoría de la población ante la acumulación de privilegios de la aristocracia guerrera. Tarik no informó ni al califa ni a nadie de sus conquistas, y cuando el califa se enteró, mandó en el 712, una expedición de 10.000 árabes comandada por Musa ibn Nusayr para controlar la situación. El itinerario que siguieron los conquistadores fue el de las antiguas calzadas romanas. En el 713 ya había ocupado Mérida y Toledo. Tras asegurarse la retaguardia ocupando Córdoba, Sevilla, Mérida y Toledo, aparecieron en el 714 en Zaragoza, ya que, como dice José Luis Corral,
el control del territorio pasaba por la ocupación de los principales centros urbanos y Zaragoza era uno de ellos. En la península ibérica hubo una imposición en los territorios controlados por los visigodos de un nuevo poder, y en el norte, en las zonas montañosas, pueblos independientes que no habían sido controlados por los visigodos y que les daba igual quién gobernara al sur. Los musulmanes, a cambio de impuestos, que eran menos que los que pagaban en el estado hispano-godo, permitían el culto cristiano, el control de la población local, su autogestión, etc. A esta población cristiana que vivía en Al-Ándalus se les denominó mozárabes. En otros territorios, la población autóctona se convirtió al Islam. No se produjo una imposición. En aproximadamente un siglo, el 80% de la población de Al-Ándalus adoptó esta religión, la mayoría por interés económico, son los llamados muladíes, cristianos convertidos al Islam. Aunque parezca increíble, resumiendo, la invasión árabe del 711, se produjo por esto. La violación a la hija de don Julián, hizo avanzar la conquista musulmana. El gobernador se vengó de don Rodrigo, el último rey visigodo. Florinda perdió su flor, el rey padeció castigo, canta el romancero español. El ultraje del último rey godo, don Rodrigo a la hija de don Julián facilitó la invasión árabe. El noble conocido como Urbano o don Julián ejercía como gobernador en el estrecho, desde Ceuta a Algeciras. Defendió Ceuta numerosas veces de los musulmanes. El gobernador decidió enviar a su hija Florinda, la caba, a educarse en la corte goda, donde se guisó el ultraje. En una ocasión, Florinda decidió darse un baño en los jardines de su residencia, sin percatarse de que don Rodrigo la observaba. Desde este momento, el rey comenzó a acosar a la joven hasta que consiguió lo que quería, forzándola a mantener relaciones sexuales. Florinda escribió entonces a su padre, quien abandonó la defensa, facilitando la entrada musulmana, que derrotaron a don Rodrigo en la batalla del río Guadalete. La invasión árabe de la península ibérica fue caldo de cultivo para fantásticas y misteriosas leyendas, algunas de ellas, vamos a descubrirlas. La cueva de Hércules. Don Rodrigo debía saber el trágico destino que le aguardaba con la entrada de los musulmanes en la península y no solo por las consecuencias que hubiera podido intuir de sus relaciones con la caba legendaria. Otra de las leyendas que le atañen cuenta que nada más llegar al trono osó entrar en las cuevas de Hércules desafiando la inscripción disuasoria de su formidable puerta que venía a decir: «Rey, abrirás estas puertas para tu mal», según narra el escritor José María Merino en su obra, Leyendas españolas de todos los tiempos, una memoria soñada. En una enorme cueva en Toledo se cuenta que Hércules guardó sus tesoros y cerró su boca con un torreón o palacio que aseguró con una gigantesca cerradura. Hasta la llegada al trono de Rodrigo, cada rey había ordenado colocar una cerradura más en la puerta, convirtiéndose el acto en un rito más de la coronación. Se dice que el último rey godo rompió 27 cerrojos antes de abrir las puertas junto a sus hombres. En el interior del torreón, Rodrigo encontró un arca que guardaba un lienzo muy fino cuidadosamente plegado, según el relato de Merino. Al extenderlo, contempló la escena de una batalla entre guerreros a caballo, vestidos con los ropajes propios de los pueblos que vivían al sur, en la otra orilla del mar, y figuras con sayales que parecían huir, mientras al pie de una fortaleza yacían muchos guerreros cristianos muertos. En el centro, abatidos y rotos, se representaban las banderas del ejército de Rodrigo, el blasón de su escudo de armas y la bandera y el blasón del propio reino de España, señala el escritor antes de añadir que al ver aquella representación tan elocuente, Rodrigo ordenó a todos retirarse, sin que nadie dijese una sola palabra. El relato del historiador árabe Ahmed al-Razi, siglos IX y X, fue el primero en dar cuenta de la decisión de don Rodrigo de entrar en el palacio construido por Hércules. Según al-Razi, conocido como el Moro Rasis, la casa guardaba los secretos de un antiguo rey griego dominador de Al-Ándalus. Allí encontró una arca de plata con piedras preciosas, con dibujos de árabes y un escrito que decía: «Cuando sea abierta esta casa y se entre en ella, gentes cuya figura y aspecto sea como los que aquí están representados invadirán este país, se apoderarán de él y lo vencerán». En esta casa o cueva de Hércules, otros relatos sitúan la legendaria mesa del rey Salomón donde el sucesor del rey David habría plasmado todo su conocimiento del universo y la formulación del nombre verdadero de Dios que no puede ser pronunciado ni escrito, el Siem Chemaforas, la llave de la sabiduría y el poder.
La mesa de oro que el tercer rey de Israel ordenó colocar en el templo de Jerusalén, según el primer libro de los Reyes, 748, fue descrita posteriormente por algunos autores andalusíes como una pieza, mesa o espejo, tallada en una única esmeralda con 365 patas como días del año. De Jerusalén a Roma y Toledo. Tras la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, los romanos se habrían llevado la mesa de Salomón a Roma. Así lo contó Flavio Josefo. Entre la gran cantidad de despojos, los más notables eran los del templo de Jerusalén, la mesa de oro, que pesaba varios talentos, y el candelabro de oro. De la exhibición de Tito con los tesoros da fe un relieve en el arco triunfal que erigió Roma a su general victorioso. Los godos se hicieron con el tesoro del templo de Jerusalén tras el saqueo de Roma en el 410. El historiador Procopio lo menciona expresamente entre las riquezas depositadas en Tolosa, la capital del reino entonces. Un siglo después, este acabaría siendo trasladado a Toledo ante el avance de los francos, tras pasar por Carcassonne, Rávena y Barcelona. Otras leyendas hacen llegar la mesa a la capital del reino visigodo desde el norte de África a través de reyes míticos que habrían participado en campañas contra Jerusalén. Ningún autor cristiano de la época, como Isidoro de Sevilla, menciona sin embargo la mesa ni su presencia en Toledo, según señaló el escritor y catedrático John Juaristi en una conferencia sobre la leyenda de la mesa del rey Salomón, en 2006. El tesoro sagrado de los godos, entre el que se encontraría la mesa, no se tocaba, ni siquiera se veía en aquel tiempo porque se creía que en él residía la fuerza de la tribu. Eso justificaría que no se haga ninguna mención, considera el historiador Juan Eslava Galán. El hecho es que la primera noticia que se tiene de la mesa de Salomón en la península aparece en las narraciones árabes de la toma de Toledo por Tarik, aunque otras leyendas sitúan el hallazgo en Complutum, Alcalá de Henares. La mesa estaba hecha de oro puro, incrustado de perlas, rubíes y esmeraldas, de tal suerte que no se había visto otra semejante, escribió el historiador Al-Makari, que coincidía con el cronista Ibn al-Hakam, tenía tanto oro y aljófar como jamás se vio nada igual. Existe la creencia de que Tarik habría llevado la mesa de Salomón a Medinaceli, probablemente por el topónimo. La localidad fue llamada Medinat Almeida, ciudad de la mesa, y Madinat Salim, ciudad fundada por Salim Aibi en Baramad, que sería una deformación de Madinat Selim, ciudad de Salomón. Tras desembarcar en la península, Musa reclamó a Tarik la famosa mesa de Salomón junto al resto del tesoro real godo. Se cuenta que Musa le humilló y maltrató para conseguirla y este, antes de cedérsela, le arrancó una pata y la hizo sustituir por una falsa. Ambos fueron llamados a Damasco por el califa Suleimán y dicen que cuando Musa le entregó la mesa presentándose como el conquistador de España, Tarik mostró la pieza que faltaba desautorizándole. En este punto se pierde la pista de la mesa de Salomón. Unos dicen que fue desmontada por orden del califa en Damasco, otros que acabó en Roma, otros que fue despiezada y sus gemas adornan la cava de la Meca. Otros sostienen, sin embargo, que no llegó a salir de España y aún lo sitúan en Toledo y en Jaén, donde se cree que pudo extraviarse de camino a los puertos andaluces.